¿Qué es una muerte digna? Eso ni siquiera yo lo puedo responder. Aunque creamos que los buenos deban morir en paz y los malos siendo castigados, la mayoría de la gente del mundo no es ni buena ni mala. La muerte es el destino de todos, pero no todos mueren igual. Oma no es como cualquier otro personaje. ¿Acaso necesito una razón para pelear? El hecho de pelear, sacrificar su cuerpo y alma por encima de la vida es mucho más que el espíritu de un verdadero luchador. Para Oma es todo el significado de su vida. No está para reír, para quedarse estancado junto a los engreídos que creen estar por encima de los demás. Qué absurdo perder ante este vil. Está para luchar, para demostrar que el arte de las peleas es un cúmulo de sentimientos construidos por personas rotas como él mismo, con las ganas de seguir adelante, de dejar esa ansiedad fatalista y sin sentido por la de un guerrero digno, Oma Tokita. El principio de su vida fue tan desalentador como su adolescencia. El estar rodeado de un pueblo sin forma definida lo llevó a convertirse en un monstruo careciente de alma. No descansaré hasta haberte quitado tu miserable vida. Pasar hambre, ser un vulgar sin educación, lo llevó a ser como es, una amalgama que sin importar la razón se aferraba a lo único que realmente conocía, la lucha. Solamente quiero ser el más fuerte y ya. A pesar de poseer un instinto sin igual, nunca fue consciente de lo que era, de cómo sus puños afectaban el futuro desastroso que tenía y sobre todo la desproporcionalidad de su existencia. Vagar constantemente por las calles de la decadencia lo hicieron toparse con una pared de ladrillos, Nico Tokita. Tienes mucho que aprender. A diferencia de Oma, él era un contraste claro, no era impulsivo, no deseaba la sangre de sus enemigos porque su pasado de por sí no tenía precedentes. El encontrarse con un joven Oma lo hizo entender algo, que dentro de toda la putrefacción en la que habitaban había una chispa de esperanza. El talento de Oma para golpear sobrepasaba al de cualquiera de su edad y él, casi como todo el mundo, estaba consciente de eso, que la bestia que llegó a ser en algún momento no tenía comparación con lo que podía llegar a ser gracias a su ahora maestro. Ya empezó el entrenamiento. A pesar de que el tiempo pasaba y la mejoría en Oma se notaba cada vez más, llegó alguien para despertar lo que alguna vez tuvo que enterrar. ¡Qué decepción! Descubriendo la técnica que más pronto que nunca se convertiría en su pilar más fuerte y la que lo llevaría directo a la derrota. Curiosamente, la ira y el resabio de querer ser el más fuerte lo llevó a la condescendencia. Este poder que en un principio no entendía corrompió la poca alma que aún le quedaba, siendo su poco control el mismo que indirectamente acabaría con el destino de su maestro. Pelea o morirás. La muerte de Nico trajo consigo consecuencias. Por un lado estaba la rebeldía de Oma de no querer usar el estilo que durante años trató de perfeccionar. Intenté pelear a tu estilo, pero no funcionó. Y al otro lado estaban los recuerdos perdidos que hicieron de la imagen de su maestro algo más sin importancia. Desde ese preciso instante volvió a estar solo, se convirtió en un ermitaño que a la mínima posibilidad usaba el avance para ganar. Si bien era un prodigio, seguía sin ser suficiente para ser el más fuerte de todos. No te preocupes. No dejaré morir a tu hijo. Conocer a Yamashita abrió una posibilidad inesperada y era formar parte del grupo más poderoso del mundo, la asociación Kengan. Esta nueva ruta que tomó como suya lo encaminó a conocer parte de lo que era ser un peleador de verdad. Sin duda no era el más fuerte ni el más resistente, quedaba opacado en comparación a las bestias que tenía que enfrentar más adelante, pero aún así seguía empecinado en su victoria. Los que aceptan entrar a ese matadero o son gente muy estúpida o creen que pueden conseguir algo más valioso que su vida. Por primera vez en años sufrió de fracturas que más que curarse a lo largo del tiempo solo quedaron como rastros dispuestos a abrirse de nuevo. El negarse a utilizar el estilo que casi nadie conocía lo llevó a su primer error, el mismo que lo obligó a utilizar su espíritu demoníaco como única salida. Ahora estaba dentro del torneo más grande de toda la historia, con personas igual o más perturbadas que él. Aún así seguía insistiendo en su camino por ser el más fuerte sin importar el costo que tuviera que pagar. Ahora sé que la voluntad es la verdadera fuerza. Una a una las rondas pasaban y Oma de a poco se desgastaba. El utilizar el avance como técnica principal dañaba su corazón. Si seguía con esa técnica, el único sendero que observaría sería el de la muerte, o por lo menos hasta que se enfrentó con Ryan Kure. Tendrán que llevarte en bolsas pequeñas. La muestra de que Oma no estaba hecho para eso. La batalla más sanguinaria hasta ese momento estaba enfrente suya. Usar el avance para ganar no servía en absoluto, solo veía cómo sus posibilidades escaseaban en cada segundo que pasaba. Oma no podía más, su cuerpo no tenía reserva, pero su mente le dio una segunda oportunidad. ¿Cuándo dejarás de poner excusas? El estilo Nico es el mejor recurso que tienes, niño. El redimirse con el vestigio de su mentor y dejar a un lado el resentimiento hizo que nuevamente usara el estilo que tanto evitó.
Un nuevo Oma estaba aquí y el mundo no podía detenerlo. La sangre, las ganas de no ser derrotado dieron sus frutos y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz, aunque su cuerpo no decía lo mismo. Si bien había ganado esta ronda, el torneo seguía su rumbo, estaba en un estado de coma, solo luchaba por levantarse de nuevo y no derrumbarse en este punto de la batalla, pero lo que en algún momento llegó a considerar como recuerdos borrosos, ahora eran tan claros como el agua. Solo debo aguantar un poco más. El recuperarse de esto dio a Oma una nueva posibilidad. Tal vez no podía proclamarse como el más fuerte, pero sí podía dar un fin al camino que dejó en el pasado. Ese monstruo que se miraba a mitad de las peleas ya no existía. La serenidad por luchar en memoria de su estilo transformó la visión sobre su objetivo. Las rondas cada vez eran más duras, las lesiones y vestigios de lo que llegó a ser su cuerpo al principio del torneo eran inexistentes. El estilo Nico brindaba una ventaja sobre cualquier otro. Era la combinación de los 4 elementos de la tierra que en conjunto brindaban un arma imparable, la perfección en carne y hueso. En este punto no había una posibilidad en él. Sus amigos lo trataban de convencer de rendirse, de no seguir en este camino que acabaría por dejarlo muerto, aunque para Oma esto solo era un factor secundario, una posibilidad que estaba dispuesto a aceptar por encima de cualquier cosa. El último combate era un desbalance completo. Oma, ahora proclamado como el demonio Ashura, no tenía ningún tipo de posibilidad contra su adversario. Kensei Kuroki no era como los demás y todos lo sabían. Sí, es verdad. Las distancias el uno del otro desaparecieron, los golpes de Oma que antes eran mortales se volvieron simples rasguños. Aún así, de a poco Kuroki perdía el control. La evolución que tenía Oma sobre su cuerpo era simplemente increíble, haciendo de una técnica incontrolable el equilibrio perfecto para alcanzar la cúspide de su estilo. El demonio Ashura estaba en sus últimos instantes y fue así como todo se definió en un simple golpe, un ataque que dejando a todos boquiabiertos dejaba a Kuroki como vencedor. Un devastado Oma caminaba entre la hierba recordando y viendo por unos últimos instantes la hermosura de su camino. A pesar de que le había dedicado todo el tiempo a luchar, se sentía satisfecho por haber logrado llegar hasta aquí, por darle a su maestro un recuerdo honorífico y al mismo tiempo aceptando su fatídico final. La vida de este personaje es un viaje a las emociones. Oma Tokitan no fue como cualquier otro luchador, basó su vida en un sentimiento que no pudo alcanzar para al final darse cuenta de lo que realmente estaba buscando. La victoria no era más que una derrota trazada. Pensar en su último combate como el final de su recorrido lo llevó a darlo todo sin importarle su propia vida. Vio más allá de los deseos de sus amigos y de las propuestas enemigas porque de alguna u otra forma aceptar su destino era mucho mejor. El camino hacia la victoria estaba lleno de obstáculos, de facetas que corrompían de a poco su alma, pero que sin importar las circunstancias pudo superar, haciendo que el hecho de morir viendo lo que nunca apreció se convirtiera en el sentimiento que realmente estaba buscando, transformando el viaje de este personaje en algo simplemente increíble. Desde que llegué a este mundo, mi cuerpo nunca ha dejado de pelear. Y ahora por fin puedo sentirme satisfecho y feliz por todo lo que logré y aprendí en vida.